oscuros. Aunque ustedes no lo crean, usualmente yo me inclino más hacia lo escéptico. Cuando algo aterrador ocurre o que no tiene una explicación inmediata, suelo hacer dos cosas. O trato de razonar por qué sucedió ese fenómeno o simplemente lo ignoro, dejando en mi cerebro la idea de seguro tiene una explicación. Esto ha llegado a afectar mi juicio sobre las historias, puesto que cuando recibo una que es demasiado intensa, inmediatamente mi cerebro piensa que es inventada y la descarto. Sin embargo, en los directos que hago en YouTube, y que por cierto los invito a estar atentos porque se realizan 2 viernes al mes, platicando con el chat, me di cuenta de que, no porque yo sea escéptico, los demás que me escuchan también lo sean, y que yo no crea todo no implica automáticamente que las historias sean falsas. A lo largo de mis más de 10 años haciendo contenido de horror, he aprendido que hay muchas cosas reales vagando por nuestro mundo y que hay relatos sorprendentemente aterradores que son totalmente verídicos. Yo no tengo manera de verificar que estas historias sean reales, así que lo dejo a tu criterio. Lo que sí puedo hacer es asegurarte que estas 4 experiencias insólitas te pondrán la piel de gallina. Y si quieres más episodios con este tipo de historias, por favor, dímelo en los comentarios. No te quito más tu tiempo. Sé que quieres que comencemos ya. Así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Se parece a ti. Hola, soy Abril. Siempre te escucho en Spotify con mi hermano cuando regresamos de la escuela. Tu podcast es nuestro plan para las caminatas largas. Hoy te voy a contar algo que me pasó hace poco. Desde que tengo memoria veo cosas raras. En la familia lo toman medio normal porque, según cuentan, venimos de una línea de brujas que arranca con mi bisabuela Celia. Mi mamá es cristiana y se aferra a su Biblia, y mi abuela también. Las dos rezan por mí cada vez que me ven limpiando algo que está cargado. Aún así, fue mi bisabuela quien me enseñó a no correrle al miedo. Ella me dejó un cuaderno con oraciones y tips para purificar objetos. Cuando murió, yo seguí practicando por mi cuenta. Me gusta meterme en líos paranormales. Compro muñecas supuestamente malditas en páginas de segunda mano. Les arreglo los cuerpos, las purifico y las regreso a sus dueños o las vendo para coleccionistas. Hace unas semanas, mi abuela apareció con una muñeca de porcelana. Era una bailarina de 15 centímetros. Le tenía cariño porque llevaba muchos años en la familia. Se llamaba Emma. Así la bautizó mi bisabuela cuando la trajo de un mercado en Puebla, o eso dicen. No estaba totalmente destruida, solo tenía los brazos y la cabeza desprendidos y una pierna partida a la mitad. «Repáramela, por favor, hija», me pidió mi abue. Yo la guardé en una caja de cartón y la subí a mi taller, que en realidad es el cuarto de invitados sobre el garage. Ese viernes, mis papás decidieron irse con mi hermano a pasar el fin de semana en casa de mi otra abuela, una fiesta religiosa o algo así. Yo me quedé porque el lunes tenía examen y prometí estudiar. Para no estar sola, invité a Lucas, mi mejor amigo. Llegó a las 8, pusimos películas slasher viejas, bajamos todas las persianas y nos quedamos en la sala comiendo comida chatarra. A la 1 de la mañana, justo cuando el asesino de la película empezaba a corretear a un grupo de campistas, escuchamos un golpecito afuera. Parecía un mapache husmeando el bote de la basura. Lucas puso pausa. ¿Tienes un gato?, me preguntó. Le dije que no. Fui y abrí la puerta sin hacer mucho ruido. Y ahí, sobre las baldosas húmedas, estaba la muñeca de mi abuela. No te voy a mentir,
no me espanté tanto. Cuando te pasas media vida batallando con objetos raros, verlos moverse o cosas así deja de ser algo que te sorprenda en serio. Yo la recogí, le quité un poco de tierra del pelo y subimos al taller. Lucas se apuntó a coser el vestidito. Es bueno con las manos porque estudia diseño. Yo pegué la pierna, ajusté la cabeza, repinté rasguños. 2 horas se nos pasaron volando. A las 2:30 teníamos a Emma reconstruida. La metí en una vitrina de metacrilato y bajamos a ver otra película. En algún momento vi mi teléfono por una notificación y vi que eran casi las 3 de la mañana. En ese mismo segundo, escuchamos un clic metálico. Era el candado grande de la puerta de la sala. Tardé un poco en procesar que la puerta se abrió sola, despacito, hasta dejar un hueco negro. Por ese espacio entró un cochecito. Era un juguete de pilas de mi hermano. Era de color verde fosforescente. Avanzó a trompicones sobre la alfombra y encima, iba Emma sentada. Sentí un escalofrío ahí, sí, la verdad. Lucas se quedó quieto. Los dos teníamos la boca abierta. Le toqué el hombro. «Respira tranquilo», le dije. Él solo tembló y murmuró: «Pero es que Abril, ¿no ves? Se parece a ti». «¿Cómo que se parece a mí?», le pregunté. Volví a ver la muñeca y me acerqué a ella. Yo observé la cara, pero no veía nada extraño. Pero Lucas sí seguía temblando y me dijo: «Abril está copiando tu cara. Te juro que antes no tenía esas pestañas ni esa nariz. Es tu cara». El miedo que sentía en ese momento era preocupante. Agarré a Emma de un tirón. El cochecito siguió andando solo por la inercia hasta chocar con la pared. Yo no dudé. Metí la muñeca en una bolsa de manta, le hice un nudo y le dije a mi amigo que me diera las llaves de la camioneta de mi papá. Lucas, ya pálido para ese momento, pescó el llavero de la mesa y salimos. Mi taller está a 10 metros de la casa, en la parte alta del garage. Subí las escaleras corriendo, puse a Emma con todo y bolsa dentro de la vitrina. Reforcé el sello con cera bendecida y recogí una caja donde guardo sal negra, agua florida, velas blancas y un rosario. Bajé y me subí a la camioneta. Lucas arrancó. Le dije que fuéramos a casa de Mónica, mi prima. Ella es la otra bruja oficial, por así decirlo, de la familia, mayor que yo y con más experiencia. Durante el trayecto repetí una oración de San Benito, la única que me sé sin leer. Lucas lloraba bajito. El volante le temblaba, pero no aflojó el acelerador. Eran casi las 3:30 cuando llegamos y tocamos la puerta como locos. Nos abrió despeinada, con cara de «más les vale que esto sea importante». Entramos sin saludar. Puse la vitrina en la mesa del comedor. Mónica levantó una ceja. «¿Qué es esto?», preguntó mi prima. Le conté todo. Cuando terminé, Mónica chasqueó la lengua y dijo: «Esa no es la muñeca de la abuela». Yo fruncí el ceño. Me explicó que Emma tenía una hermana gemela. La bisabuela Celia había comprado 2 muñecas, una para ella y otra para su hija, o sea, mi abuela. Después de que Celia murió, la gemela pasó a manos de mi abuelo. Nadie sabía que estaba maldita porque siempre estuvo guardada. El día que se rompieron, mi abuela confundió las cajas y me dio la que no debía. Mientras analizaba esa información, Lucas me jaló del brazo y me dijo que mirara la vitrina. Esta estaba vacía.
No estaba la bolsa de la muñeca, no había nada. Buscamos por toda la casa con lámparas, incluso en el patio, bajo los sillones, en la cocina. Nada, Ger. A las 5 y algo nos rendimos. Mónica quemó salvia por las habitaciones y nos dejó dormir en la sala. Está por demás decir que nunca pudimos dormir, pero al amanecer volví a la camioneta con Lucas callado y lo llevé a su casa. Ese lunes mi familia regresó. La casa parecía igual, pero el aire estaba denso, como pesado de humedad. Mis papás no notaron nada. Mi hermano andaba feliz. Yo fingí normalidad, entregué a mi abuela la muñeca correcta, entre comillas, la que sí era suya, y me callé la parte oscura, la horrible aventura que tuvimos. No podía darle algo siniestro sin pruebas, además ya ni siquiera estaba. Desde entonces, cada noche siento que me miran. Mis lápices ruedan solos en el escritorio o la tele cambia de canal. El ambiente en la casa se siente muy pesado, pero parece que soy la única que lo nota. Te juro que no sé qué era lo que había dentro de esa maldita muñeca. Nunca me prepararon para poder lidiar con cosas como esa. En fin, esta es mi historia. Espero que la puedas usar en alguno de tus videos y si es así me podrías avisar, por favor. Te mando un saludo y un beso. Si esta historia te pareció increíble, espera escuchar la siguiente. Y aquí te darás cuenta que en esta sección del canal no solo ocurren historias paranormales insólitas, sino también casos extraordinarios y muy perturbadores de la vida real. Arte culinario. Hola, Ger. Te ruego que mantengas mi nombre en secreto. Todo lo que vas a leer me lo contó la mamá de una amiga. La protagonista es su hermana, y para no meterla en problemas le diremos María. Yo solo soy la mensajera, pero cada vez que lo recuerdo, también se me revuelve el estómago. María se fue a Estados Unidos a probar suerte. Trabajaba limpiando oficinas y vivía sola en el departamento chiquito que rentaba por semana. Un viernes salió con compañeras del trabajo y terminaron en un bar medio oscuro. Ahí conocieron a dos tipos, Luke y Matt. Los dos muy simpáticos y les dijeron el clásico comentario de «qué lindo acento tienen». Matt se despidió temprano porque al día siguiente tenía turno, o al menos eso dijo. Luke se quedó bebiendo con ellas. A María le cayó bien porque no se veía presumido ni nada raro. Al rato sus amigas se fueron a otro bar, pero ella decidió quedarse. Luke ofreció llevarla de regreso, pero primero la invitó a cenar algo rápido en su departamento, que estaba a 15 minutos. María dudó 2 segundos y aceptó. Ese fue el primer error. Cuando subió al auto notó que el aire acondicionado estaba al máximo. Hacía un frío raro, pero pensó que era cosa de americanos y se abrochó el cinturón. Subieron a un edificio viejo de ladrillo. Dentro del departamento olía a velas con aroma a vainilla. Luke puso música suave, le sirvió vino tinto y sacó un par de velas más de un cajón. Parecía de hecho muy preparado para ese momento, pero María aún no sospechaba nada. Él le dijo que traería una crema para masajes milagrosa que usaba para relajarse después del gimnasio. Ella, entre el vino y la confianza, aceptó. Luke volvió con un frasco sin etiqueta. Le pidió que se sentara en el sofá y empezó a frotarle los hombros. Lo que sí era milagroso eran las manos de Luke, no solo porque eran suaves, sino porque presionaba en los puntos correctos. Estaba haciéndolo muy bien. Pero María comenzó a sentir algo extraño. La crema
quemaba un poco, como cuando te pones Vaporub, y tenía también un olor extraño que no combinaba con la vainilla. A los 5 minutos, Luke se levantó diciendo que buscaría unas esencias para completar el masaje. María se quedó sola con la piel ardiendo. Empezó a sentir un zumbido en los oídos y la vista se le nubló. Intentó pedirle ayuda a Luke, pero la lengua se le trabó. Por alguna razón no podía articular palabras. En ese momento entendió que algo no estaba bien y se levantó tambaleándose. Pronto entendió que esto quizá era obra del mismo Luke. Recorrió el pasillo apretando las paredes para no caer. El baño tenía una ventana pequeña que daba a un patio interno. No lo pensó. La abrió, tiró su bolsa primero y luego ella se dejó caer. Se raspó los brazos y las piernas con la grava, pero el miedo era más grande que el dolor. Salió a la calle descalza, paró el primer taxi agitando la mano y se desplomó en el asiento trasero cuando la recogieron. El chofer, un señor latino de hecho, quiso saber qué pasaba, pero apenas alcanzó a oír hospital. Ella perdió el conocimiento antes de darle una dirección. Despertó en urgencias con un suero en el brazo. Todo le dolía. Tenía ronchas moradas en hombros, piernas y parte de la espalda. El doctor llegó con 2 policías. Le preguntaron si recordaba qué crema le habían puesto. Ella dijo que no. El médico le explicó con cara de no creérselo que el análisis preliminar mostraba ablandador de carne mezclado con algo que todavía estaban identificando. Básicamente, su piel estaba marinándose. Los policías tomaron nota y le pidieron la dirección de Luke. Esa misma noche, entraron al apartamento con una orden de cateo. Luke no opuso resistencia. Lo que encontraron en el refrigerador paró el corazón hasta de los agentes más duros. Habían 12 bolsas selladas al vacío, cada una con partes humanas. Brazos, muslos, torsos, incluso un par de cabezas rapadas. Todo etiquetado con fechas. También hallaron cuadernos con notas en código, horarios de gimnasios, bares, farmacias y marcas de productos químicos. Luke confesó que llevaba años seleccionando mujeres solas. Les ganaba la confianza, las drogaba y luego las desmembraba con calma. Decía que era un arte culinario. María fue la primera que se le escapó. Si ella hubiera tardado 5 minutos más, quizá ahora sería otro paquete en ese refrigerador. Que esto les sirva de advertencia a los oscuros y recuerden, no acepten ir a la casa de alguien sin antes conocerlo bien. Gracias por escuchar, Ger. Me encanta tu contenido. Adiós. Dime, ¿tú crees que habrías caído ante los encantos de Luke también y habrías ido a su casa? ¿Crees que tú habrías sobrevivido? Y no te vayas todavía, porque el terror apenas está comenzando, y lo que viene es una historia familiar con un nacimiento muy, pero créeme, muy perturbador. Ven, hija, te extraño. Todo empezó en 2010, cuando tenía 12 años. Hace unos días, en mi cumpleaños número 27, mi tía me recordó esa historia. Me dijo, hija, ¿te acuerdas de cuando tenías 12 y te llevamos al pueblo? Yo le contesté que apenas lo recordaba. Entonces ella, en la plática, comenzó a contarme. Ese día mis primos y yo jugábamos en el lago porque hacía mucho calor. Mi tía ya nos había advertido. No se vayan muy lejos. A las 8 salen las brujas y a las 9 pasa una víbora que chifla como hombre.
Le dijimos que no se preocupara, que volveríamos antes y solo íbamos a jugar. Debo mencionar que soy huérfana. Mis padres murieron cuando yo era pequeña y apenas guardo un recuerdo vago del rostro de mi madre. Desde entonces mi tía me ha cuidado y eso más adelante será importante. Mis primos y yo pasamos la tarde jugando en el agua. Se nos fue el tiempo y cuando miramos el sol para calcular la hora, vimos que eran las 6:30 de la tarde. Mi tía nos enseñó a estimar la hora por la posición del sol y uno de mis primos avisó: «Ya es tarde, la tía se va a preocupar». Nos secamos con la toalla y emprendimos el regreso. Una de mis primas, Cassandra, dijo que necesitaba ir al baño y que no aguantaba hasta la casa, así que me ofrecí a acompañarla. Nos alejamos detrás de un árbol. Cuando ya casi terminábamos, oímos un silbido extraño, como el de una serpiente, pero como si lo hiciera un humano. Mi prima menor, con miedo, murmuró: «Es la víbora que chifla como hombre». Corrimos de regreso con los demás y les pregunté: «¿Escucharon ese silbido?». Mis primos aseguraron que no. Me dijeron que solo las mujeres podían oírlo, que con ese silbido las brujas o las víboras las llamaban y se las llevaban. Cassandra y yo teníamos mucho miedo, así que caminamos rápido. Para llegar a la casa de mi tía había dos caminos, uno largo, más seguro, y otro corto, pero pasaba frente a una cantina llena de hombres. Mis primos decidieron ir por el camino largo porque más vale prevenir que lamentar. Por aquel camino largo había 6 peñas grandes, 3 en las laderas del cerro y 3 junto a la carretera. Ya estaba oscuro, solo nos iluminaba la luna. Íbamos tomados de la mano, las niñas al frente, rodeadas por nuestros primos para que nada nos pasara. Éramos 7, 4 primos y 3 primas. La mayoría tenía 12 años y la más pequeña, Cassandra, tenía 10. Avanzamos hasta llegar a las peñas. De pronto, Cassandra ya no estaba con nosotros. Mi prima de 10 años escuchó otro silbido fuerte, pero mis primos no oían nada. Buscamos a Cassandra desesperados. La llamábamos, íbamos de un lado a otro y nadie sabía dónde estaba. Yo me alejé un poco para buscarla sola, gritándole: «Cassandra, ¿estás ahí? Por favor, di algo». Y entonces la vi. Estaba junto a una peña quieta. Al principio no entendía, pero enseguida noté algo extraño. Parecía mi madre. Tenía la cara, la altura, todo era como mi mamá. Y le grité: «Mamá, ¿qué haces aquí? Si tú estás muerta». Ella me respondió con voz suave: «Ven, hija, te extraño mucho. Aquí hace frío». Al oír eso sentí como si me hubieran hechizado. Me acerqué a ella sin pensarlo. A partir de aquí hay pocas cosas que recuerdo con claridad, pero tengo en la memoria que vi posar la mano de mi supuesta mamá sobre la piedra y de pronto esa peña se abrió como si fuera, creo que una puerta, y entramos juntas. Y después de eso ya no recuerdo absolutamente nada. Es como si me hubiera desmayado. Cuando desperté estaba en la casa de mi tía y lo primero que pregunté fue: ¿dónde está mi mamá? ¿Y dónde está Cassandra? ¿Cómo llegué aquí? Mi tía me abrazó y con la voz temblorosa explicó: aquella mujer no era tu madre, era una bruja. Un señor que pasaba por ahí te encontró a ti y a tus primos. Y como aquí ya sabes que todos nos conocemos, los trajo para mi casa. Cassandra apareció más tarde dormida y con sangre, y sin ropa interior.
Tus primos me contaron que te llamaban y tú no respondías. Te vieron subir al cerro, pero algo los detuvo. Al poco apareció Cassandra, igual que te digo, con sangre en sus partes y sin ropa interior. Pasaron 4 meses sin que yo viera a Cassandra. Un día mi tía y yo fuimos a su casa. Al tocar la puerta nos recibió su mamá y dijo: «Pasen, por favor, tenía que hablar con ustedes, no sé por dónde empezar». Bajó Cassandra. Estaba embarazada. Se sentó junto a su madre. Mi tía le insistió: «Cassandra, diles lo que te pasó». Y ella habló con voz baja. «Recuerdo que oí a alguien chiflar y decir mi nombre. Era la voz de Pedro, nuestro primo. Me guié por su voz y llegué a una especie de cueva. Me sentí muy débil. Cuando desperté estaba acostada y no podía moverme. Sentí cómo me quitaban la ropa interior. Miré hacia abajo y vi que era una víbora. Se metió debajo de mi falda y se frotó contra mí. Fueron unos 10 minutos hasta que se fue. Entonces me pude mover y fue cuando Pedro me encontró. Él lloraba y me decía: «Perdóname, Cassandra, te debí cuidar». Pedro me tapó con su chamarra y contó que vio a la víbora abusando de mí. Cuando Pedro hizo ruido, la víbora salió huyendo. Desde entonces me sentí extraña. No me llegaba el periodo, siempre había sido cuidadosa con eso. Le dije a mi mamá lo que pasaba y fuimos con una curandera. La curandera nos dijo que estaba embarazada de la víbora y yo creo que en realidad esa era una bruja. Me advirtió que tenía que tener al bebé, porque si lo abortaba, ese hijo maligno me terminaría matando por el proceso. Algunas noches escuchaba una voz en mi vientre que decía: «Mamá, tengo miedo», y luego se reía. Pasó el tiempo y como la madre de Cassandra es partera, yo estuve presente en el parto. Cuando vi al niño, noté que tenía escamas en la espalda y ya tenía todos los dientes salidos. Cassandra al verlo se desmayó. 3 años después de aquello llevaron al niño con la curandera. Fuimos mi tía, la mamá de Cassandra, mi prima y el niño y nos sentamos. La curandera hizo un rito. No podré decir que vi porque era demasiado terrible, pero cuando salimos, la curandera me dijo: «Ven, hija, ven, quiero hacer algo». Ella, cuando me acerqué, tocó mi frente y en cuanto lo hizo, me desmayé. Yo no recuerdo más allá de eso, pero ahora a mis 27 años mi tía me reveló esto. Por eso no recordabas nada. Aquella mujer te lanzó un hechizo para que olvidaras todo. Te lo digo porque ya no tardo mucho en irme. La enfermedad que tengo ya avanzó y Cassandra te necesita. Yo le pregunté: «¿Y el niño dónde está?». Me respondió: «Se lo quedó la curandera». Desde ese día no supimos más de él. Unos meses después murió mi madre, es decir, mi tía. Hoy yo cuido a Cassandra. De mis otros primos, unos murieron y Pedro se quitó la vida. Mi otra prima, la más chica, se casó y se fue. No sé nada de ella. Desde aquello jamás he vuelto a ese pueblo y no volveré. Ahora solo estamos Cassandra y yo, y no la dejaré sola nunca. No quiero decir el nombre del pueblo por seguridad, solo quiero que esta historia quede guardada. Gracias por leerla y perdón si me extendí demasiado, no fue mi intención. Espero que la compartas en tus relatos, eres buen narrador. Tengo más historias de amigas, pero esa será para otra ocasión. Que tengas un excelente día. Oscuros. Llegados a este punto se viene un emoji secreto. Quisiera que en los comentarios pusieran el emoji de un espejo y la siguiente anécdota explicará qué significa.
La sombra del espejo. Hola, la verdad es la primera vez que escucho tu canal de Spotify y me gustaría contar una historia. Soy Salvador y crecí en una casa humilde. Mi habitación era la que daba al callejón, tenía una cama individual, un ropero viejo y lo más importante para esta historia, un espejo de cuerpo completo pegado a la pared que quedaba justo frente al colchón. Mi mamá lo consiguió en el mercado de pulgas porque según ella había que jalar la luz para que el cuarto se viera más grande. A mí nunca me gustó. El cristal tenía manchitas opacas y si apagabas la lámpara, el reflejo se perdía en una sombra rara que parecía moverse sola, pero uno termina acostumbrándose. A los 19 caí en las drogas. Primero fue marihuana, luego cristal y luego lo que hubiera. 2 sobredosis casi me mandan al cementerio. Cuando decidí rehabilitarme volví a la casa de mis padres para desintoxicarme con el té de hojas amargas que preparaba mi mamá. Las primeras semanas fueron infernales. Sudor frío, náuseas, temblores. Con todo dormía lo que podía y siempre con el espejo a medio metro de mi cara porque no tenía dónde más poner la cama. Una madrugada de martes, eran como la 1 y pico, quizá 2, me despertó una sensación de que alguien me observaba. No un susto de sobresalto, más bien una presión en el pecho y en la nuca que me obligó a abrir los ojos. Allí en el espejo vi la silueta de un tipo parado al pie de la cama. No se veía reflejada otra parte del cuarto, solo él. Llevaba un sombrero ancho tipo fedora y una gabardina hasta los tobillos. Lo reconocí de inmediato. Era el hombre del sombrero del que hablaba mi abuela cuando yo era niño. Siempre pensé que eran cuentos para que no me desvelara. Me incorporé. Me quedé sentado con las piernas colgando y, para mi sorpresa, no grité ni me paralicé. Al contrario, sentí curiosidad. Él inclinó la cabeza como saludando y sin mover los labios, escuché su voz en mi mente. ¿Otra noche difícil, muchacho? Asentí. Tenía la boca seca. Él sacó una cajetilla negra, prendió un cigarro con cerillos de madera y dio una calada lenta. El humo no empañaba el cristal, parecía quedarse como dentro de su lado. «Dame uno», le pedí todavía medio adormilado. No me respondió. Pasó varios segundos mirándome. Luego estiró el brazo desde dentro del espejo. La mano atravesó la superficie como si el vidrio fuera agua. Me acercó el cigarro todavía encendido. Sentí en la garganta una urgencia tremenda. Craving, le dicen en el centro de rehabilitación. La flama bailaba a centímetros de mis dedos. Estuve a un pelo de tomarlo, pero en ese instante cayó una chispa al piso de su lado y me di cuenta de algo. Él no tenía pulso. Su mano era gris, casi sin forma, como humo comprimido. Fue como si alguien me arrojara agua helada. Retiré la mano rápido y me eché hacia atrás. El tipo sonrió apenas. Dio otra calada, bajó la cabeza y se desvaneció. Solo quedó mi reflejo sudando. Pensé que era un sueño vívido, producto de la abstinencia. Me tapé hasta las orejas y logré dormir otros minutos. Al amanecer, ya con algo de luz, quise creer que todo había sido mi imaginación por consecuencia de las sustancias que antes consumí. Me levanté, busqué mis tenis debajo de la cama y ahí, junto al suelo del derecho, encontré medio cigarro apagado. Era el mismo, papel oscuro, filtro color café. Olía a tabaco tostado, un aroma distinto al Marlboro corriente que fumaba antes. Se me erizaron los vellos del brazo.
Yo nunca fumaba dentro de la casa. Mi papá lo habría olido en segundos. Guardé el cigarro en una cajita y bajé a desayunar. Mi mamá ya estaba en la estufa removiendo frijoles. Le conté todo tal cual, esperando que se riera o me regañara por andar delirando. En lugar de eso se quedó seria, apagó la hornilla y me hizo sentar. Me dijo que esa sombra rondaba en la familia desde hace rato. Mi abuela la veía parada junto al pozo del rancho cuando era joven. Mamá la vio asomada en la ventana la noche que mi tío tuvo una fiebre que casi lo mata. No a todos se les muestra, me dijo, solo a los que andamos cruzados entre la vida y la muerte. Mi mamá se metió de joven en la brujería blanca. Curaba mal de ojo, quemaba ruda para limpiar malas vibras, pero nunca cobró un peso. Cuando se acercó a la iglesia dejó esos caminos, pero asegura que lo aprendido sigue en la sangre. De ella heredé, según cuenta, la manía de poner manos sobre animales enfermos y verlos mejorar. Para mí era una mera coincidencia, hasta esa mañana. A día de hoy, de vez en cuando sigo viendo esa sombra observándome desde el espejo, pero ya no me habla, solo me observa. No me da miedo, al contrario, me transmite tranquilidad porque siento que es un guardián. Le dije a mi mamá lo que pasaba y fuimos con una curandera. Dios. ¿Se acuerdan que les conté que llevan como no sé cuántos años haciendo arreglos en la casa del vecino? Que empiezo a creer que sí están construyendo un túnel para gente mala. Ni en fines de semana dejan en paz eso, de verdad, es increíble. Oscuros, los felicito por llegar hasta el final. Si el episodio te entretuvo, te estaré muy agradecido si me regalas un like o la compartes. Así me ayudas a seguir creando noches de terror para ti. Y yo quiero hacerte una pregunta y quiero que me la respondas en los comentarios. ¿Tú crees en este tipo de historias tan impresionantes? Como dije al inicio, puede que yo sea escéptico, pero a lo mejor muchos de aquí realmente creen, ya sea por experiencias propias o por pura fe, que todo esto, todos estos fenómenos paranormales, son reales. Recuerda que si quieres más de estas historias, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias a Neyilar, Marlene Ortega, Nani, Javisis, Clara Condori, Barbatos, Deiro Sakenatón, Steph, Josaf, Fabiola Hernández y Didi por su apoyo en el directo del viernes 30. De verdad que no podré expresar con suficiente gratitud lo mucho que significa para mí todo el apoyo que me dan en los directos. Nos ponemos a platicar, para quien no ha ido, nos ponemos a platicar, nos ponemos a conocernos y creo que es un ambiente muy, muy, muy lindo que cada vez me está gustando más, cada vez me gusta más estar ahí con ustedes, así que muchísimas, muchísimas gracias de corazón por todo eso. Ahí, además de conocernos y platicar, lo que hacemos es leer historias inéditas. Lo bonito de esto es que yo no las leo antes de narrarlas en vivo, porque así la sorpresa es tanto de ustedes como mía, y así nos podemos encontrar, que de hecho ya lo hemos hecho, nos hemos encontrado con unas historias horribles, pero de verdad horribles, sobre todo de acosadores y abu, Entonces, es una experiencia muy, muy interesante para todos. Así que, pues nada, nos vemos ahí. Es los viernes, cada 2 viernes hago directos en la plataforma y pues espero verlos por ahí. Si me escuchas tú en alguna plataforma de podcast, déjame tus 5 estrellas y suscríbete. Seguimos creciendo, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer para que todos, ya saben, como una gran familia oscura, lleguemos muy, muy lejos. Gracias por enfrentar tus miedos conmigo hasta el final. Nos vemos el siguiente miércoles para disfrutar de más miedo.
Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad. Y reza para que ya terminen el túnel que están haciendo al lado de mi casa. Gracias. Bye.